Buenas tardes, soy Pedro Pérez. Hoy les voy a hablar acerca del tercer lado. Lo podemos definir como un tercero que decide intervenir ante la presencia de un conflicto para colaborar en su resolución. El tercer lado está constituido por actores que no están directamente involucrados en el conflicto y que ellos van a ser imparciales para que puedan inspirar confianza y de manera que su intervención sea justa. En el tercer lado existen dos grupos. Uno, los que están dentro del conflicto, como parientes, amigos y las propias partes. Y el número dos, los que están fuera del conflicto, como vecinos, los neutrales y los observadores. Las características del tercer lado. Número uno, valora la vida y aborrece la violencia, puesto que su bandera es una sana convivencia. Número dos, promueve vías de comunicación, porque su principal herramienta es la del diálogo. Número tres, tiene la habilidad de ser neutral, para comprender ambas perspectivas del conflicto. Número 4, debe visualizar ambas perspectivas, es decir, no va a tomar una postura a favor o en contra de una de las partes. Número 5, implica responsabilidad. Este papel lleva tiempo, consume energía y quien asume esto debe estar preparado aún para la crítica. Entre los roles del tercer lado tenemos que el tercer lado es un mediador, es un árbitro, es un equilibrador, es curador, es un testigo, es juez de campo y también es guardián de la paz. Es mediador porque él persigue que todas las partes lleguen a satisfacer sus intereses. Número 2, es árbitro porque va a determinar los derechos que están en disputa. Es un equilibrador porque hay una democratización del poder. Es un curador porque él persigue reparar las relaciones dañadas por el conflicto. Es testigo porque él está presente en el diálogo. Es juez de campo porque establece reglas claras y limpias para la solución del mismo. Es un guardián de la paz porque protege a toda la sociedad de la violencia. Por tal sentido, él se debe dar la tarea de ser un constructor de puente. ¿Por qué constructor de puente? Porque es necesario forjar relaciones a través de las líneas del conflicto. Es decir, aunque haya el conflicto, poder crear vínculo entre las partes que termine entonces eso colaborando a la solución. Para tal sentido, debe darse cuenta que el tercer lado se va a dar en una relación personal basada en confianza y respeto, donde para construir puente va a establecer líneas naturales de comunicación. Los objetivos primordiales para que se construyan los puentes tienen que ser la comunicación, la confianza y el respeto dentro de las relaciones. Y su importancia está en que impedir la escalada de tensiones o la violencia dentro del conflicto. También tenemos que el diálogo como herramienta principal dentro del conflicto. Observamos cuánta influencia tiene entonces el diálogo entre las personas, cómo influencia la actitud en el comportamiento. ¿Por qué? Porque a través del diálogo se crea un clima seguro. Se puede hablar abiertamente de las diferencias, con respeto, con tolerancia, con aceptación. ¿Para qué? Para descubrir los puntos comunes entre ambas partes. El diálogo tiene el poder de cambiar las actitudes. Y los terceros deben motivar y alentar al diálogo. Lo ideal sería reunir las partes en un lugar cómodo, neutral, donde no existe el riesgo de explosión de las emociones. Entre las habilidades del tercer lado tenemos tres principales. Número 1, mirar. Número 2, escuchar. Y número 3, hablar desde el tercer lado. Mirar tiene que ver con esa capacidad de observación, de ver, de ganar perspectiva, es decir, de tener una visión periférica general de todo el conflicto. Para ello es necesario ubicarse en el palco. Entendiendo que ubicarse en el palco tiene que ver con esa actitud donde se sale de estar en el conflicto y se extrae el tercer lado para obtener una visión general, global de lo que está pasando. El palco entonces es un estado mental de calma y perspectiva, donde se puede posar la mirada en aquello que es importante. Número 2, escuchar. Necesitamos aprender a escuchar todos los puntos de vista, porque escuchar nos da la oportunidad para ver desde múltiples puntos de vista. Para eso es necesario observar nuestra intención cuando escuchamos. No lo escuchamos solamente para obligar a los demás a aceptar nuestra verdad, sino para encontrar puntos en común. Hablar. Las palabras que usamos y las acciones que realizamos influencian los conflictos. Entonces nuestra manera de comunicar, tanto de forma verbal como no verbal, va a ser positivo o no para poder solventar y llegar a un acuerdo entre las partes. El hablar nos da un poder de transformar los conflictos potencialmente violentos en oportunidades de colaboración.
Para ello es necesario formular buenas preguntas a las partes involucradas, con la intención de afirmar los intereses del conjunto, es decir, de buscar el ganar-ganar. Para ello es una habilidad el poder hacer preguntas donde se creen oportunidad, para que las partes reflexionen sobre su situación y sobre las alternativas que le benefician a ambos. Como último, le quiero hablar acerca del tercer lado en Venezuela. El tercer lado es necesario construirlo en esta nación. Hoy en día la sociedad está parcialmente dividida por la polarización política. Ahí hemos llegado a la confrontación, la sociedad se ha polarizado y es necesario poder desmontar esta polarización política que ha generado violencia en la sociedad venezolana. Por lo tanto, es necesario crear redes de diálogos, redes del tercer lado, donde se lleguen a acuerdos, a negociaciones dentro de las comunidades, dentro del poder descentralizado y poder reparar el daño que ha causado la violencia en la sociedad. Por lo cual es necesario llenarnos de amor, tener perdón hacia el prójimo. Y número 3, olvidar, pasar la página con miras a construir una mejor nación. Nos urge reparar esta sociedad y construir el camino de la paz. Gracias.